Amantes de la vida, hoy vamos con camiseta gris porque el tema no admite blancos y negros, es bastante delicado. A petición de una de mis alumnas, los derechos sexuales y reproductivos. Vamos allá. Antes de empezar, los invito a ver esta secuencia acelerada del desarrollo de un embrión desde la fecundación hasta el nacimiento. Y pensemos por un momento, ¿cuál sería el punto límite en que ya podemos hablar de una vida humana? Y si el aborto realmente es viable, ¿en qué semana? Para algunas instituciones religiosas, la vida comienza desde el momento de la concepción, es decir, el cigoto, la primera célula. Pero desde el punto de vista histológico o el estudio de los tejidos y el desarrollo de los órganos, tal vez ese límite se pueda correr, pero ¿hasta dónde? Hay que tener en cuenta además que las leyes de diferentes países marcan ese límite en una semana u otra del desarrollo embrionario, con algunas excepciones o sin ellas. Los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos y se les considera de carácter fundamental porque tienen que ver con asuntos de gran importancia en la vida de cada ser humano. Mediante la declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, se reconoció que los derechos reproductivos se relacionan directamente con otros como la dignidad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la información y la salud, además del derecho a la educación sexual. En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, la cual acoge 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Dentro de estos objetivos, se destacan aquellos que buscan garantizar la vida saludable y el bienestar para todas las personas, sin diferencia de edades, así como el que promueve la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. Todos tenemos los mismos derechos reproductivos que nos deben dar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de la planificación familiar, el acceso a la información y la educación por medio de programas a nivel nacional. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos se han reconocido entre otros los siguientes: el derecho a la intimidad personal, a la igualdad de sexo y género, el respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual, la decisión sobre el número de hijos e hijas, el tiempo transcurrido entre cada embarazo, la libertad para elegir entre las diferentes alternativas de planificación familiar, el derecho a la información veraz, completa y oportuna, el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva que ofrecen los estados, así como el derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, mejor conocido como aborto. Justamente este es uno de los más recientes derechos reproductivos reconocidos como fundamentales por las leyes colombianas. Se trata de un derecho fundamental de las niñas y mujeres, que fue reconocido como tal por la Corte Constitucional Colombiana mediante la sentencia C-355 de 2006. Analizando lo que muestra esta página, encontramos
encontramos que básicamente en Colombia el aborto es al mismo tiempo un derecho y un delito. Esto se debe a que, como en otros países, el aborto solo es posible en 3 circunstancias. En primer lugar, cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida y la salud de la mujer. Esta condición debe ser certificada por un médico, lo que ha dado lugar a casos muy recordados, en los que se ha certificado un riesgo a la salud mental de la embarazada, lo cual es bastante polémico. No hay cifras registradas en casos de mujeres que, producto del embarazo, les genere patologías mentales graves. Existe la llamada depresión posparto, pero eso es otra cosa. En segundo lugar, el aborto es permitido cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida. Esto también debe ser certificado por un médico. Las ecografías y exámenes de mayor precisión pueden confirmar este tipo de casos. Y en tercer lugar, el aborto es permitido cuando el embarazo sea el resultado de una violación o un acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial, transferencia de óvulo fecundado, no consentidas o de incesto. La sentencia de la Corte crea la opción, pero no obliga a ninguna mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso es muy importante que las mujeres cuenten con asesoría en las diferentes opciones a las que pueden acceder. Deben ser correctamente informadas de que, aun si se cumple una de las 3 causadas descritas, pueden optar por seguir con la gestación y asumir la crianza del bebé o darlo en adopción. Esta pregunta sí que es importante y la respuesta es sí, cuando existe una de las 3 circunstancias mencionadas. La Corte Constitucional reconoce que las menores de edad pueden acceder al aborto, pues de lo contrario se vulneraría su derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la dignidad. Las instituciones del sistema de salud deben respetar la decisión de la menor, por lo que no se requiere consentimiento o autorización de padres o tutores para garantizar este derecho, ya que desafortunadamente en muchos casos el violador forma parte de la misma familia de la víctima. La ley en esos países era similar a la de Colombia. El problema es que se ha demostrado que muchas mujeres estaban desamparadas por parte del sistema estatal de salud si no se cumplía con una de estas 3 causales. Esto hacía que tuvieran que practicarse abortos en lugares clandestinos, poniendo en riesgo la vida tanto de la mamá como de la criatura. En Argentina, México y más recientemente en Chile, las leyes cambiaron, lo que parece demostrar un viraje en las políticas de los países latinoamericanos. Los senados de estos países aprobaron la legalización del aborto hasta la semana 14, con lo cual las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo de forma legal, segura y gratuita utilizando el sistema de salud. Para entender mejor cuál es el panorama de este delicado tema en otros países, recomiendo visitar la página web de la ONG Reproductive Rights que aparece en la descripción de este video. Allí hay un mapamundi interactivo que permite ver en cuáles países hay mayores o menores restricciones legales. Incluso cuenta con filtros más detallados para ejemplos muy puntuales, como el tema de la salud mental que mencionaba antes, o en dónde se requiere el permiso del cónyuge u otro pariente, e incluso en qué países se prohíbe el aborto con fines de escogencia de género, como es el terrible caso de lo que pasó en China durante los últimos 30 o 40 años. Este país mantuvo durante más de una generación la famosa ley del hijo único, lo que ocasionó millones de abortos por selección de sexo. ¿Por qué ocurrió esto? Pues, ¿cómo les parece que a los chinos se les olvidó un pequeño detalle? Así como en Colombia y en muchos otros países, el apellido lo heredan del padre, lo que significaba que tener una hija condenaba al apellido de esa familia, muchas veces familias milenarias,
a desaparecer en la generación siguiente. Al estar prohibido en China el aborto únicamente para esta causa, muchísimas mujeres optaron por abortar en clínicas clandestinas o de garaje. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Hoy por hoy la proporción de jóvenes en China es cercana al 70% de varones y 30% de señoritas. Blanco es... Definitivamente este sí que es un tema que genera grandes debates. Unos dicen que es un pecado abortar, otros dicen que las mujeres no deberían ser enviadas a la cárcel o morir por culpa de un aborto clandestino. Lo cierto es que luego de varias semanas e incluso meses de vigencia de estas leyes en los países que he mencionado, no se ha registrado un aumento significativo en el número de abortos, y lo que sí se sabe es que muchas vidas se han salvado. Este informe muestra la evidencia de que la misma tendencia se registró en Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Gales, otros países que ya habían legalizado el aborto sin restricciones. No obstante, un caso preocupante que hay que seguir con lupa es lo que recientemente ocurrió en Estados Unidos, donde se aprobaron leyes locales que restringen el derecho a abortar yendo en contra de las políticas nacionales. Incluso se ha llegado al extremo de que algunos curas están negando la comunión a personas por el solo hecho de ser activistas de estas causas, lo que le da un sesgo político a una tradición que tiene miles de años. Bueno, si habían hecho lo mismo con el tapabocas, ya nada me sorprende. En conclusión, ¿es este un tema de fuero moral o legal, donde uno regula al otro?